Como humanidad siempre hemos tratado de que los hechos históricos, o bien pensamientos e ideas, quedaran para siempre expresados o grabados de alguna manera, para no olvidarlas o para que no se perdieran en el tiempo. Buscamos siempre la forma de que estos registros perduren de generación en generación. Pareciera que consciente o inconscientemente siempre hemos tratado de que todo quedara archivado en alguna forma de memoria, para que luego sea tomada por quienes vienen detrás y les pueda servir como material para conocer y luego perfeccionar. ¿Y cómo conseguiríamos algo así? Grabándolos. Las grabaciones son algo característico y constante en este universo que habitamos. Solo necesitamos una base sobre la cual podamos grabar dicha información a través de caracteres que en forma de síntesis representen lo que se quiere expresar. Datos encerrados en dibujos, que son un código, es decir, una forma de geometrías que contienen una información. Y que asimismo, quienes conocieran estos caracteres pudieran luego decodificarlos o descifrarlos, desplegando estos su información contenida. Antiguamente todo comenzaba con el tallado sobre piedras o sobre las paredes de cavernas, o bien se hacían en el interior de las pirámides, ya que eran lugares sagrados. Así como también se grababan caracteres o códigos sobre caparazones de tortugas, como en la antigua China. Estos fueron los modos de grabar información que encontraron los hombres de la antigüedad, para así conservar de alguna manera la información que de momento querían mantener intacta para transmitirla finalmente a sus generaciones futuras. Pensemos que sin las grabaciones, los avances no existirían y la cultura no crecería a través de los tiempos. Más tarde, la escritura de símbolos geométricos o códigos era volcada sobre cortezas de troncos o sobre los viejos papiros. También los pergaminos, que se hacían con cueros de ovejas estirados al sol, constituyeron las bases de los grabados. Así fue desarrollándose la escritura junto con el uso de las letras de nuestro alfabeto en todas las regiones del mundo. Los chinos promovieron la tinta, que con los pigmentos del carbón y otros componentes en forma de pinturas, permanecían también indelebles a través de los tiempos. Los códigos que utilizaron eran figuras geométricas llamadas ideogramas, pues en sí, más que una letra, cada uno representa todo un concepto o idea. En el idioma chino existen más de 2000 caracteres o ideogramas. Cada código es una síntesis que guarda para siempre la información contenida y que puede ser luego descifrada por otros que lo conozcan también. Mientras que en otras partes del mundo nacían las letras y su combinación ordenada son códigos que representan las palabras, y las palabras ordenadas coherentemente en párrafos son códigos que guardan la información, después de la seda y de las cañas de bambú, en China hacia el año 105 después de Cristo, nació el papel, hecho con una pasta de celulosa obtenida de las plantas. Fue inventado porque se buscaba una base sobre la cual grabar las escrituras que fueran menos costosas que la seda y la madera o el bambú disponibles hasta el momento, permitiendo así que los libros llevaran en sí las codificaciones con la información y la cultura que poseen grabadas hacia todas las regiones del mundo. Quien contribuyó a este adelanto fue Gutenberg, con la invención de la imprenta en Europa, que era una especie de plancha con letras o caracteres hechos en plomo, que con un rodillo se les pasaba tinta y en forma de sellado se podían grabar en muchas hojas de papel, a repetición y en corto tiempo. De la grabación con estilo artesanal del pincel se pasó al método masivo y en serie de la imprenta, permitiendo que los libros llevaran en sí las codificaciones de la cultura que poseen grabadas a todo el mundo.
Y así se produjo la infalible y rápida propagación de esos verdaderos archivos de información que son los libros. Más tarde, pasamos por otras formas de archivos de información que el hombre deseaba guardar para reproducir cuando quisiera, como lo fue, por ejemplo, con la música. Y ahí pasamos por los anticuados fonógrafos y grabaciones en discos de pasta o vinilo. La base ya no eran la piedra, el papiro o el papel, sino que se necesitaba un material que guardara el sonido. El vinilo era la base, y sobre este, diminutas formas geométricas, el código que se descifraba o leía con el pasar de la púa. Todo sonido, música, recitados o discursos, podían también grabarse para siempre en estos primeros discos. Así como también pudimos hacer más tarde con las grabaciones magnetofónicas, como fueron los cassettes y las cintas de video. O luego con los CDs, MP3, MP4, hasta lograr en un pequeño pendrive, hoy, grabar y archivar bibliotecas enteras de miles de ejemplares. Es decir, el hombre siempre buscó una forma de grabar y archivar toda la mayor cantidad de información posible en el mínimo espacio, sintetizarla en forma de códigos geométricos para reproducirla cuando las circunstancias lo requieran, de forma universal, ya que cualquiera puede hacerlo, usando los materiales y la tecnología que en la actualidad tuviese a mano. Dichas formas de archivo están hoy en los modelos más avanzados y sofisticados que existen, que son los microchips. Pues estos, además de guardar información, pueden contener programas que codifiquen o produzcan un comportamiento según lo grabado. Es decir, que al contener una programación propia, poseen una forma de ser o comportamiento propios, y una forma de ser implica una psicología, cuyos códigos grabados son mecánicos y repetitivos, cada vez que se los ponga en funcionamiento. Sus códigos geométricos ocasionan un comportamiento determinado según el programa. Con esto vemos que el ser humano, siempre y a través de los siglos, no ha hecho otra cosa más que imitar a la naturaleza y al universo del cual es parte, como lo hizo con cada invento. Las funciones que se buscaron plasmar en dichas invenciones, así como las formas, han tratado de imitar siempre a la naturaleza, donde todo ya está inventado desde hace millones de años. Pero si observamos, las formas que constituyen el plano cuántico, es decir, las frecuencias que no llegamos a ver con el ojo común, la realidad cuántica que nos presenta y nos describe el profesor Severio, y que nos ha revelado a través de su obra completa, vemos que en la naturaleza se forman células holográmicas con sustancias energéticas que adquieren una geometría y una forma propias, que se sostienen en su plano vibracional momentáneamente según su vibración o frecuencia, conservando lo grabado o recibido de los astros al principio de su formación en sus codificaciones, que poseen además un programa para la vida en el planeta Tierra según el plan de la naturaleza, que además de archivar sus programas, va aquilatando lo que los seres en vida le van grabando y agregando a sus contenidos, que se mueven solas y también saben funcionar en equipo, que como todo archivo virtual va conservando la información que se le graba a través de los siglos, pero que estas formas de archivos tan especiales que da la naturaleza tienen además la posibilidad de evolucionar, y lo hacen cuando encarnan en los cuerpos de las especies del planeta Tierra, pues aprenden con la suma de psicologías y experiencias que haya elaborado en vida la especie. Un maravilloso mundo de microchips
en forma de hologramas que la inteligencia del universo viene formando desde siempre, para que se cumpla un plan divino. Los astros son quienes proveen esos programas psicológicos en forma de códigos. Con sus sustancias energéticas se plasman. Dichas células holográmicas, que nos describe el profesor Severio a la perfección y detalle, fueron formadas por el universo en el centro de la Tierra, más precisamente en el laboratorio cósmico terrestre al que su descubridor llamó Mahumer. Por más que el hombre con su ciencia haya avanzado muchísimo en sus formas de grabaciones y archivos de programas, como hemos visto, no ha podido aún lograr una forma de grabación tan sofisticada como son los hologramas que crea la naturaleza. ¿Cómo puede ser? Que hace millones de años, mucho antes de que toda forma de vida en el planeta existiera, el universo viene creando los Eos, los Omens, los Ombes, los periceos, las células quirosomáticas y demás células menores. A dichas formaciones holográmicas, que son las formas más avanzadas de archivar información codificada y que aún no hemos podido lograr copiar de la naturaleza, y que se están formando mucho antes de que el hombre empezara a tallar en la piedra, deducimos que aún nos falta mucho para lograr microchips en forma de hologramas que sean evolutivos y capaces de cumplir su programa. No nos asombre que estas células nos resulten tan complejas y avanzadas, pues al estudiar los descubrimientos del profesor Severio, estamos directamente ante los microchips de Dios.